Peter F. Strawson, en su libro Análisis y Metafísica, define los conceptos básicos como aquellos conceptos de los cuales ya tenemos un dominio implícito, inconsciente, pudiéramos también decir, y que se expresan a la vez que posibilitan nuestras distintas transacciones con el mundo. Y agrega a modo de ilustración: por lo tanto, por ejemplo, todos sabemos en un sentido perfectamente bien qué es conocer antes de que oigamos hablar, si es que alguna vez lo hacemos, de la existencia de una teoría del conocimiento filosófica. Así pues, los científicos, los cocineros y los plomeros saben qué es el conocimiento sin que hayan oído hablar previamente de una teoría del conocimiento, una teoría de cómo podemos conocer la realidad. Elucidar qué entendemos por conocimiento a secas es justamente una de nuestras tareas como filósofos. El concepto básico de conocimiento forma parte de aquellas proposiciones primitivas de fundamentación de las ciencias que todos hemos asumido como verdadera, sin prueba, como decía Wittgenstein, porque expresan un dominio conceptual que manejamos ya de modo intuitivo y autoevidente. Entre nuestros presupuestos primitivos de lo que sería el conocimiento, esos presupuestos que todo el mundo entiende pero nadie puede explicar hasta que un filósofo desarrolle una teoría del conocimiento con carácter sistemático o en sentido estricto, se encuentra la idea de que el conocimiento ha de ser portado siempre por enunciados verdaderos. Aunque uno puede saber algo de modo privado, como cuando alguien guarda un secreto. Por ejemplo, conocer algo siempre viene asociado con la posibilidad de enunciar ese conocimiento de forma explícita para ser asumido por otros como verdadero. Nadie dirá: conocí un centauro que me dijo que su nombre era Neso, por ejemplo, a menos que esté hablando en serio. De otro modo, solo puede decir con sentido: soñé con un centauro llamado Neso, o imaginé que me encontraba con el centauro Neso. El verbo conocer viene asociado siempre al hecho de que lo que conocemos lo creemos verdadero, es decir, que es realmente el caso cuando nos referimos a ello. Si el conocimiento ha de expresarse siempre a través de enunciados verdaderos, es natural que la cuestión de la fundamentación del conocimiento presione, pues, a la filosofía desde sus inicios. Pero además, ahora resulta que la pregunta filosófica sobre los cimientos del conocimiento se ha vuelto de candente actualidad para todo el mundo con el advenimiento de los sistemas de inteligencia artificial. El problema de cómo sabemos que el conocimiento en general, cualquier forma de conocimiento, es realmente verdadero, se vuelve entonces relevante. ¿Qué queremos decir cuando decimos que algo es verdadero? En principio, podemos decir que si algo es verdadero, debe poder ser comunicado a otros y entendido por nuestros interlocutores como significativo o pleno de sentido. Esto equivale a decir que el conocimiento es racional, es decir, razonable para una comunidad de hablantes. Declarar ante una audiencia que uno conoció a un centauro que dijo que su nombre era Neso, seguramente no tendrá mucho sentido para ella a menos que uno lo diga en el contexto de una obra de teatro o uno modifique la oración diciendo que en realidad imaginó todo el asunto. Dicho de otro modo, la dimensión social o intersubjetiva del conocimiento es muy importante desde los inicios de la filosofía, porque todo individuo ha hecho o puede hacer la experiencia de equivocarse en algo que creía conocer bien. Yo pienso que este tipo de experiencia personal está precisamente en el origen del enigmático poema del filósofo Parménides,
compuesto probablemente entre el 480 y el 475 antes de Cristo, y a quien Sócrates conoció cuando éste era un adolescente. Este poema cuenta que Parménides, caminando seguramente por los senderos de sus vastas propiedades, se da cuenta de que aquello que no es verdadero conocimiento de la realidad, no tiene sentido, no significa nada. Es necesario, le dice una diosa a Parménides en su poema, que lo que sea posible decir y pensar sea, porque aquello que no es, no se puede ni pensar ni decir. El poema advierte sobre la gente que anda confundida, pensando que da igual que algo sea o no sea, para ponerse a pensar sobre ello o para comunicarlo a los demás. Parménides sugiere, como lo hará Wittgenstein milenios después, que sobre aquello que no se puede comunicar nada al otro, dado que careceríamos de la posibilidad de proyectar sobre lo que decimos las distinciones lógicas y semánticas que hacen posible que el enunciado tenga sentido para los demás, entre las cuales tienen un papel muy preponderante la identidad y continuidad ontológica del objeto para todos los marcos de referencia. Es mejor no ocuparse para nada, como aconseja la diosa del poema a Parménides. No sabemos cuáles fueron las experiencias subjetivas que llevaron a Parménides a darse cuenta de que este era un punto importante. Una de ellas, tal vez, fue la sensación de impotencia que produce en aquel que dice una convicción no poder convencer a los demás de algo que conoce, que sabe que es realmente el caso. Aunque es posible que alguien se resigne a mantener en un ámbito privado aquello que sabe o cree saber, su convicción no nace nunca tampoco en soledad, ni se conforma con ser una convicción de carácter privado. Sin ir más lejos, mi madre me contaba que durante la primera mitad del siglo XX en Venezuela, algunos pacientes en zonas rurales se negaban a ser atendidos por jóvenes mujeres profesionales de la medicina, porque no estaban convencidos de que las muchachas fueran realmente médicos graduados. Sin embargo, es claro que la convicción de las muchachas de que conocían su profesión y la que tenían sus empleadores no era privada, sino que nacía de haber obtenido un título de médico en alguna universidad del país. Que una forma de conocimiento esté restringido a un ámbito no significa que sea privado. Por lo tanto, no tener la posibilidad de convencer a alguien de que uno sabe realmente algo, por ejemplo, medicina, ni tener la posibilidad de ser convencido por otros, es la negación del conocimiento que se dice tener. De allí la índole categórica de la exhortación de Parménides. Solo se puede pensar y decir aquello que es el caso, aquello que es verdad. Por esta razón, desde tiempos muy antiguos, los primeros filósofos se preocuparon por definir los modos como un enunciado respecto de algo puede convencer a los demás o convencerlo a uno de que algo es el caso. Por supuesto, también desde antiguo se es consciente de la tensión que existe entre aquello que uno piensa que es verdad y aquello que uno cree porque lo dice alguien que tiene poder, incluso si se trata de un poder de tipo retórico o de un poder real, como el del monarca cuya palabra dicha es incuestionable. Trasímaco le discute a Sócrates en el diálogo La República de Platón que alguien pueda dejarse convencer sinceramente de la verdad de un enunciado si no hay un poder por detrás que le dé fuerza a la convicción o presione a los interlocutores a aceptarla. Ecos de esa sospecha están dispersos por doquier, a lo largo de la filosofía, y desembocan en el pensamiento de, entre otros, Michel Foucault, que pasa por Nietzsche. En conclusión, el problema de la racionalidad del conocimiento, pues,
depende de modo crucial de nuestra capacidad de convencer a otro de que lo que enunciamos como verdadero es realmente el caso.